Hola hermanos, buenos días. Hoy, como cada domingo y en el Día del Señor, nos reunimos como hijos suyos, como hermanos, como iglesia, para estar en comunión, aunque sea en la distancia, gracias a los avances digitales, ¿verdad?, que tanto han contribuido en esta época tan difícil a poder mantener esa unión, que espiritual la tenemos siempre, ¿verdad? Yo quería hablarles en esta mañana de los planes de Dios. Dentro de esta situación en la que todos tenemos planes de todo tipo, hay unos planes que están por encima y que además siempre se acaban cumpliendo, que son los planes de Dios en la vida del hombre, en tu vida y en mi vida. Quiero compartir con ustedes un texto de Hechos, el capítulo 26, en el que nos habla de un juicio, en el que nos habla de cómo Pablo se tiene que enfrentar a un juicio. Dice la palabra del Señor en Hechos 26, del 1 al 18. El capítulo, como saben, es hasta el 32, pero en esta mañana compartiremos hasta el 18. Dice la palabra del Señor. Entonces Agripa dijo a Pablo: ¿se te permite hablar por ti mismo? Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos. Mayormente, porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego me oigas con paciencia. Mi vida, pues, desde la juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucita a los muertos? Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta las ciudades extranjeras. Ocupado en esto, iba yo a Damasco, con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por fe, que es en mí, perdón de pecados y hasta herencia entre los santificados. Hasta aquí la palabra del Señor. Brevemente quisiera que me acompañaran en una oración, cada uno desde su hogar, en el que reconozcamos que somos parte de ese plan de Dios. Te damos gracias, Dios y Señor, te pedimos que nos ilumines, que nos guíes en el plan que tienes para nuestra vida. Conocemos, Señor, pero que nos des una fe firme y fuerte, Señor, para adaptarnos a tu plan, Señor, obedecerlo, serte fieles, Señor, y tener la paciencia y la fe y la esperanza de que se cumplirá toda tu voluntad, Señor, en nuestras vidas y la de mis hermanos. Amén. En este texto nos habla, muy conocido, ¿verdad?, nos habla de un juicio, más bien que un juicio, era lo que se llama la vista previa a los juicios, en los que comparecen todas las partes, los testigos, los que acusan, los que defienden, si los hubiera, y aparecen las autoridades judiciales o del gobierno, ¿no? En este caso estaban todos los testigos y parece ser que solamente había testigos acusadores, ¿no? Estaba el gobernador Festo y Agripa
como invitado especial, por deferencia. Como autoridad que era también, aunque de otra región, Festo lo invitó, ¿no? Para congraciarse con él, le invitó a esa vista o a ese juicio. Pablo es acusado. El texto nos habla de esta situación. Y uno podría preguntarse de qué era acusado Pablo. Porque en todo juicio o en todo juicio previo se le tiene que acusar de algo. Y había acusaciones muy concretas. Una de que Pablo enseñaba que la circuncisión no era necesaria para salvarse, que tanto podía salvarse el que se había circuncidado, según la costumbre y ley judía, como el que no estaba circuncidado. Esa era una de las acusaciones, pero además era real. Pablo enseñaba esto, ¿no? También Pablo mostraba, y eso sí que indignaba y enfurecía a los judíos, que los gentiles también se podían salvar, que la salvación Dios la había regalado a todo aquel que creyera en él, que le aceptara, que la salvación no era cosa exclusiva de un grupo, de una raza, ni de una nación. La salvación era y estaba al alcance de gentiles y de judíos. También enseñaba algo que tenía una doble controversia, porque entre los judíos, entre la religión judía, como ustedes saben, había distintos grupos o distintas sectas, digámoslo claramente, y una de ellas, los fariseos, a la que pertenecía también Pablo, enseñaba que la resurrección era real. Por lo tanto, ahí había una doble discusión de los grupos que la aceptaban y los grupos que no la aceptaban dentro de la misma religión judía. Por lo tanto, todas las acusaciones que se vertían contra él eran ciertas. Pablo no lo negaba ni lo negó. Y quizá también el hecho de que todos seremos juzgados, que todo aquello que hagamos, que todas nuestras acciones y toda nuestra vida de alguna manera será valorada de una manera u otra, ¿no? Y lo que era terrible y aquello que realmente llenaba el vaso de la indignación judía era de sus propios hermanos, que Pablo se identificaba como creyente. Eso era algo que ellos no podían consentir, que Pablo, con lo que representaba a Pablo entre los judíos, se identificara y se definiera como cristiano, ¿verdad? Pero ninguna de estas acusaciones se consideraban delito ante ningún tribunal, ni por muy parcial que fuera, ni ante este. No había peso legal para acusarle de nada, porque eran cuestiones, muy bien lo dijo Festo, que eso eran cuestiones de los judíos, eran cuestiones de la religión judía. De hecho, ya tampoco no era una cuestión de Pablo, porque Pablo había abrazado a Cristo. Era un problema solamente de los judíos, ¿verdad? ¿Y cuántas veces nosotros también, cuando manifestamos nuestra fe, nosotros la manifestamos y surgen problemas, pero a veces los problemas están en aquellos que muestran su desacuerdo, no en nosotros, ¿no? Pablo presenta a Jesús, proclama a Jesús como el Mesías esperado. Ese Mesías, tan largo tiempo esperado por su pueblo, que había llegado, que algunos lo habían aceptado, otros no lo habían aceptado, y ese Mesías, al que por no aceptarlo y rechazarlo, lo crucificaron, fue muerto, sepultado y al tercer día resucitó. Y Pablo de alguna manera proclama a ese Jesucristo. Y a ese Jesucristo al que él había perseguido, hasta muy poco tiempo antes, había perseguido, y a sus seguidores, y a ese mismo Jesucristo, él muestra cómo ha tenido un encuentro con este Señor, con Dios. Y lo explica, dice, yo a este Jesucristo que perseguía, yo he tenido un encuentro con él, yo le he visto, él me ha tocado, él me ha hablado, yo le he oído. De alguna manera explica el por qué él acepta a Cristo como Señor y Salvador y Dios, porque ha tenido un encuentro con él. Y un encuentro en que le ha llevado a aceptarlo y a proclamarlo. Ese era el kit de la cuestión. El que no tanto que Pablo defendiera distintas cuestiones que eran solo cuestiones para los judíos, sino que además proclamara que él había visto a Jesucristo, que Jesucristo le había hablado, que le había tocado y le había enseñado. Eso era un peligro
inadmisible para los judíos. No podían aceptarlo. Y ese era el quid de la cuestión. Y se proponían, como sabemos en todos esos versículos del capítulo desde el 21 al 26, que nos hablan de cuando Pablo es detenido, lo han liberado una y otra vez, todo ese tiempo que dura 2 años de continuo acoso, en el que vemos que la idea de los judíos era matar a Pablo, porque no podían consentir que él siguiese esa labor que los discípulos y los apóstoles ya de alguna manera habían iniciado. Está claro, y el versículo 16 lo dice, lo vemos claramente, ¿no?, en palabras de nuestro Señor Jesucristo, que dice: pero levántate. Cuando ha tumbado a Pablo, no sabemos si iba caminando, iba a lomos de un caballo, no lo sabemos, pero sí sabemos que cayó al suelo, y Jesucristo le dice: pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Jesucristo ya le está preparando. No solamente ya lo ha tocado, sino que ya le está dando un anticipo de lo que espera de él. Está claro que Dios quería que el Evangelio llegara a todo lugar. Esa es la realidad, ¿no? Y que su Hijo Jesucristo empezó ese proceso enviando a sus discípulos, enviando a los apóstoles a expandir su palabra y a predicar su palabra. Jesucristo inició ese proceso, ¿no?, del plan de Dios para que el hombre pudiera salvarse. Y Jesucristo llama a Pablo, eligió a Pablo, porque quería que Pablo fuera un instrumento poderoso en sus manos. Él quería que fuera el impulsor de su evangelio, no solo en la región y alrededores, sino también que llegara a todo lo que es la cuenca del Mediterráneo, que cubriera una gran parte de lo que es de Europa, al menos las riberas, de alguna manera que él iniciara ese proceso de difusión del evangelio para que el hombre conociera a Jesucristo, tuviese la oportunidad de ser salvo. Fue un instrumento poderoso en manos de Dios. Él quería que Pablo iniciara ese proceso de mostrarle a todo el mundo que en él estaba la salvación. Y el Señor lo sigue haciendo hoy en día. Todos aquellos que hemos conocido a Cristo, que Él en su misericordia ha llegado a nuestra vida, de alguna manera Él se proclama a nosotros para que nosotros también a la vez llevemos esa verdad, la única verdad, a aquellos que no le conocen. Todos tenemos que seguir la labor de los primeros apóstoles, de los primeros discípulos, de Pablo, el impulsor, el gran impulsor contemporáneo, por decirlo de alguna manera, dentro del avance del cristianismo. Y todos de alguna manera tenemos que recoger el testigo y seguir haciéndolo. Porque Dios nos sigue llamando. Y Dios tiene un proceso en esa lección. Él empieza por elegir al que quiere. Dentro del proceso del llamado de Cristo a todo hombre y mujer que Dios llama, empieza por elegir al que quiere. Una vez que la ha elegido, lo prepara y lo fortalece para acabar estando fortalecido y preparado para desarrollar la vida que tiene que desarrollar y el lugar en el que Dios le pueda poner y que sea. De alguna manera, Dios me llama, te prepara, te fortalece y te muestra lo que tienes que hacer en tu vida para que puedas desarrollar tu vida con el rol, con las funciones, con el trabajo o con el ministerio que te ocupe, que el Señor te muestre. Porque todo eso es la vida del creyente. La vida del creyente es todo aquello que él hace, todo aquello que él emprende, teniendo a Cristo en el centro. En ese primer punto que les decía yo de estos tres que quiero compartir, está el que Dios elige a quien quiere. Y la verdad que el Señor quiere elegirnos a todos. El Señor nos quiere a todos. Cuando Pablo fue llamado, se produce una situación de miedo en todos aquellos que le conocían, porque la verdad que nadie escoge a un lobo para guardar el rebaño de ovejas. Eso es una verdad, ¿no? Ni tan siquiera Dios lo hace. El Señor no hace locuras. Sí que Dios puede llamar a un lobo para guardar a sus ovejas, pero evidentemente primero inicia un proceso, y es el proceso de transformarlo.
de cambiar su corazón. A Dios nuestras actitudes, nuestro carácter, nuestra preparación, nuestra formación, le puede servir, le puede utilizar, pero necesita empezar por el primer paso. No importa tanto nuestra formación y nuestro conocimiento, pero sí que tiene que cambiar nuestro corazón. El corazón quizá de piedra, el corazón quizá indiferente a la voluntad y al Espíritu de Dios, tiene que ser transformado y cambiado. Si no, Dios no puede hacer nada con nosotros. Dios puede llamar a quien quiere y utilizar a quien sea, pero hay un proceso de cambio y de transformación, y luego de preparación y formación. El Señor tenía un plan, está claro. En el capítulo 9 hay dos versículos que quiero leerles en los que nos muestra claramente este plan. Cuando en el capítulo 8, versículo 3, cuando Saulo, también llamado así, empieza a perseguir a la iglesia, en el capítulo 8, el versículo 3 nos describe: y Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Claro, eso para los creyentes era un lobo, ¿no? Imagínense su asombro y su temor cuando veían al Pablo que les había perseguido, cambiado, transformado y aceptando a Cristo. Y en el capítulo 9, son dos versículos que pienso que son capitales, que nos definen esa transformación, ese cambio. Palabras del Señor, en el capítulo 9, versículo 15, dice: el Señor le dijo, hablándole a Ananías, ¿no?, que fue comisionado para llegar a la casa donde estaba hospedado Pablo en Damasco, ciego. Recuerdan que con el toque del Señor durante unos días había perdido la visión, lo guardan y lo cuidan en este domicilio. El Señor toca a Ananías, un creyente, un discípulo de Cristo ya en Damasco, y le dice: ves a esta casa, la casa derecha, y ahí encontrarás a Pablo. Y Ananías se asombra y se asusta, y el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuándo le es necesario padecer por mi nombre. Claro, Ananías se sorprende, ¿no?, y aún en fe, pero con mucho temor que no disimula, le costaba aceptar la orden de Dios. Muchas veces seguro que a ti y a mí te ha pasado, ¿no? Aquello que el Señor nos muestra y que sabemos que es lo que Él quiere, nos cuesta cumplirlo, ¿no?, porque nos da temor, porque creemos las consecuencias que nos puede traer, pero el Señor no se equivoca y sabe lo que nos conviene, ¿no? Porque Dios tiene un plan perfecto para cada vida, para tu vida y para mi vida. No somos perfectos, evidentemente, pero el plan sí que es perfecto. Nosotros no lo somos, pero el plan sí que lo es. Y en la medida que entendemos con fe, pero también con inteligencia y razonamiento, que la fe no está reñida con la capacidad de pensar y analizar, pero en la medida que entendemos lo que Dios quiere en mi vida y yo soy capaz de utilizar los recursos que Dios me ha dado en mi vida, en mi cuerpo, en mi psiquis, en mi mente, yo entonces puedo ir desarrollando ese perfecto plan de Dios a pesar de mis imperfecciones, para ir caminando e ir cumpliendo ese proceso de recibir el llamado de Dios. Pablo iba a ser un instrumento eficaz en manos del Maestro. Pablo, fariseo, maestro de la ley, miembro destacado del Sanedrín, persona destacada dentro de los sacerdotes, porque era enviado por ellos para detener y encarcelar a los judíos que se habían convertido, que tenían que ser eliminados porque eran un peligro para ellos muy grande. Dios evidentemente aprovechó las cualidades de Pablo. Pablo era un buen comunicador, una persona acostumbrada a hablar, a orar en grandes grupos delante de un auditorio, era una persona con capacidad para desarrollar y mostrar su fe. Era una persona que Dios quería emplear, como sabemos que hizo, y lo hizo grandemente. Pero lo importante para Jesucristo era cambiarle el corazón. Y Pablo tuvo que tener ese proceso de cambio, de maduración, de que el Señor le fuera mostrando, de que le fuera revelando. Ananías no se lo podía creer. Señor, tengo que ir a Pablo, pero si Pablo nos persigue, nos encarcela, nos detiene, no puede ser. El que sería el más grande apóstol pasó un tiempo oscuro y de soledad. Quizá tú, un servidor,
todos recordamos cuando el Señor vino a nuestra vida ese proceso. No hay dos iguales, pero en los que tuvimos quizá tiempo de soledad, de dudas, de incomprensión de aquellos que habían conocido nuestra vida anterior y que ahora contemplaban algunos con estupor el que hubiéramos aceptado a Cristo y que quisiéramos seguirle. Pero también hay un tiempo de aprendizaje, de maduración espiritual, y Pablo lo vivió. Y quizá tú lo estés viviendo, y es un proceso de maduración que no cesa nunca, siempre va creciendo y va avanzando. Pablo lo pasó. Para empezar, salido de Damasco, del que tuvo que huir porque querían matarlo a él, una vez que ya sabían que había aceptado a Cristo. Entonces pasó un tiempo en el desierto cercano y en la región cercana, ¿no? Y empezó a predicar, quizá de una manera muy sencilla, quizá es la más eficaz y la más potente. El Señor se me ha aparecido, me ha hablado y me ha tocado y me ha cambiado el corazón. Y me ha comisionado para que le predique, para que lo proclame. No hay mejor predicación y mejor testimonio que este, ¿no? Porque Jesucristo nos elige a todos con el mismo objetivo. El objetivo de Cristo, del Señor, es el mismo. Lo que pasa es que los guiones son distintos según cada vida, ¿no? Cada persona lo desarrolla y lo vive de una manera distinta. Cada experiencia es distinta en cada vida, en cada experiencia vital, ¿no? En Lucas vemos las palabras de nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 21, en la que el Señor le dice a sus discípulos que serán, por proclamar su nombre y por testificar de Él, serán llevados a los tribunales, serán azotados, serán castigados, incluso tendrán su vida por Él. Jesucristo no le dijo a sus discípulos, ni a aquellos que le escuchaban, que sería fácil. No les dijo que el seguirle, el servirle, el proclamarle, les saldría gratis, que de alguna manera tendrían que pagar un precio, pero que ese precio valía la pena pagar, porque era servir al Dios Altísimo. Y servir al Dios Altísimo con la ayuda, con su ayuda y protección y la guía del Espíritu Santo. Pablo no se defiende realmente en ese juicio previo o juicio, podemos decir. Pablo lo que hace es proclamar a Cristo. Y Pablo lo que hace también es mostrarle a Agripa cómo era él antes y cómo es después de conocer. Quizá no hay mejor testimonio que este. Aquel que no acepta al Señor, que no acepta a Dios, por lo que implica aceptarle, muchas veces nuestras palabras más certeras, más sencillas y que nadie podrá discutir es: yo era antes de conocer al Señor, de que Él me alcanzara, no olvidemos que es Él el que nos toca. Yo antes de conocer al Señor era de una manera. Desde que le conocí, a pesar de las luchas, de los defectos, de los errores, ahora soy de otra. Eso es una declaración de peso que nadie podrá discutir. Y sobre todo aquellos que nos conocen, que nos han visto y conocido de antes, saben cómo somos ahora y que a pesar de todo hay un cambio radical en nuestra vida. Y Pablo es lo que quería hacer con el rey Agripa, no pretendía otra cosa. En el versículo 4, cuando el rey Agripa le ha dado permiso para hablar, le dice algo que Agripa ya conocía. Mi vida, pues, refiriéndose a Agripa, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación en Jerusalén, la conocen todos los judíos. Era una manera de decir: mira, pueden decir de mí todo lo que quieran, yo no lo discuto, pero a mí me conocen desde que nací, saben quién soy y cómo soy. Qué palabras de tanto peso, ¿verdad? Y ese que era antes, ahora ya no lo soy, por gracia de Dios y por su gloria. Sí, dice el 7, promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus. De alguna manera está diciendo: todo eso que me están acusando es verdad, y todo eso lo refleja ya nuestro texto. En el Antiguo Testamento hay promesas, hay profecías de lo que acontecerá. Y promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esa esperanza, oh rey Agripa, soy
acusado por los judíos. De qué manera tan inteligente pero sencilla le está haciendo a rey Agripa. De todo lo que se me está acusando no hay nada que tenga ningún motivo, ninguna razón. De alguna manera Pablo le está diciendo a Agripa cómo el Señor lo cegó en lo físico, en la visión física, pero le dio la luz en lo espiritual. El Señor le cegó los ojos, pero para darle una visión espiritual. Y que esos ojos espirituales ahora, renacidos, cambiaran su vida. Y para Agripa no era cuestión de creer o no creer. Agripa le escuchaba, ¿no? Como a veces nos escuchan cuando le hablamos al mundo de Cristo, de cómo cambia la vida de las personas que creen en Él, de la realidad, no de fantasía ni de historia, sino de la verdad, que Jesucristo es el Hijo de Dios, un Dios poderoso, el único Dios, que está sentado a su diestra y que intercede por nosotros. Y le podemos decir al mundo multitud de ejemplos y de situaciones y de milagros que ha obrado en nuestra vida. Eso se lo podemos decir. Pero el mundo lo aceptará o no lo aceptará. Y Agripa, como judío que era, de raza, para Agripa ya no era cuestión de creer o no de creer. De hecho, un poco más adelante, vemos cuando en un momento exclama: por poco me convences de ser cristiano, casi cristiano. Yo no sé si hay casi cristianos, o sí, quizás sí que haya casi cristianos, pero no cristianos del todo. Para Agripa ya no era cuestión de creer o no creer. Para Agripa era cuestión de política, era cuestión de defender sus intereses y de cómo Pablo, de alguna manera, él intuía cómo el Evangelio llegaría a cambiar el mundo, transformar la sociedad o influiría de tal manera, y él eso lo veía como un peligro, como lo veían las autoridades romanas. Veían al cristianismo como un peligro que afectaría y quizá debilitaría su poder y su influencia negativa, evidentemente. Y no podía aceptar que nada entorpeciera su poder. El Señor nos prepara, el Señor nos lleva a aceptarle, el Señor nos lleva en ese proceso de ver cómo podemos mostrarle al mundo, cómo podemos servir a Jesucristo de una manera eficaz. En el versículo 2, me tengo por dichoso, oh rey Agripa, es muy interesante de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas que soy acusado por los judíos. Pablo, y es importante situarse en el contexto y de presentar la palabra y de compartir de manera que el otro nos entienda, Pablo conocía muy bien a Agripa. Yo le quiero recordar la historia de la familia Agripa, bastante terrible, porque el bisabuelo de ese Agripa era el que dio la orden de asesinar a todos los niños en la época de nuestro Señor Jesucristo recién nacido, y recuerdan que sus padres tuvieron que huir para ponerlo a salvo, ¿no? El bisabuelo fue el que dio la orden, ¿no?, de eliminar a todos los niños. O sea que la familia Agripa, oiga, era de armas tomar, ¿eh? También ese era el bisabuelo, ¿no? Luego el abuelo fue el que decapitó, por un capricho de una situación pecaminosa, fue el que decapitó a Juan el Bautista. Por lo tanto, la familia Agripa era para que Pablo temblara ante el rey Agripa, pero Pablo estaba tranquilo. Pablo sabía que lo único que tenía que hacer era proclamar al Señor, no tenía por qué defenderse, el Señor le defendería a él. Y además también nos muestra cómo, recordando la biografía de la familia Agripa, cómo el padre de Agripa torturó a Santiago. Y de qué manera, y el Señor controla todo, ¿no?, podría haber sido también otro Agripa nefasto en la historia del cristianismo, pero no, Dios tenía otros planes, y Pablo, como parece ser, fallecería en Roma, muchos años después. Pero de alguna manera Pablo conocía muy bien a ese Agripa. Pablo pasó un proceso, empezó a mostrar, a enseñar, tuvo incluso situaciones de tensión con otros cristianos, en los que quizá recordaban todavía su etapa anterior y no se lo perdonaban de una manera consciente o inconsciente, pero Pablo tuvo paciencia, Pablo no se enfrentó
Pablo desarrolló lo que Dios le había mostrado, en una región o en otra región, de una manera o de otra manera. Pablo fue un instrumento en las manos del Señor y no entró en ninguna polémica, porque él tenía claro que lo que tenía que hacer era obedecer lo que Dios quería en su vida. Pablo fue preparado para la nueva vida. Como el Señor nos va preparando para nuestra nueva vida. Esta nuestra vida nueva puede empezar en cualquier momento de nuestra vida. Puede ser desde recién nacidos, que ya nos criemos y vivamos en una familia cristiana. Puede ser a cualquier edad. En ese momento empieza la nueva vida. Y en Pablo empezó una nueva vida en el momento que que recibió a Cristo, le aceptó, le escuchó, lo vio. Qué privilegio, ¿verdad? Qué hermoso. Y a partir de ese momento él fue otra persona y vivió tal cual. Y vivió una vida en muchos aspectos, aunque fuese un hombre extraordinario en las manos de Dios, él siguió desarrollando incluso su trabajo. Pablo fue constructor, como nos dice la palabra, de tiendas de campaña. Podríamos decir que era un autónomo, como hoy, ¿verdad? Los pobres están atravesando una situación muy difícil, ¿no? Y muchos otros, ¿no? Y Pablo siguió trabajando para sostenerse, porque para él el evangelizar, el ministrar, para él no era un trabajo, él era parte de su vida, el centro de su vida, el proclamar a Cristo. Y en ese proceso de preparación y de fortalecimiento de Pablo, Dios fue trabajando con él, con el Espíritu Santo. Le dio la oportunidad de grandes gestas para la gloria del Señor, ¿no? Sus viajes misioneros expandieron su palabra en muchos lugares. Muchos podemos decir que somos herederos espirituales de esa labor. Una labor que no ha cesado y una labor que un servidor, cada uno de ustedes podemos desarrollar en el lugar en donde estemos, en el trabajo en donde estemos, con nuestras familias, con nuestros amigos, testificando. No importa si dice, no, es que yo no sé evangelizar. Evangelizar puede ser proclamar a Cristo simplemente y decirle a la gente lo que Dios ha hecho en mi vida. Eso nadie te lo podrá discutir. Podrán tener dudas de determinadas cuestiones, de determinadas cosas que tú les puedas mostrar, pero nadie podrá discutir lo que el Señor ha hecho en tu vida, y más si te conocían de tu vida anterior. Pablo reconoce sus errores humildemente. En el versículo 9, ante Agripa, le dice, no esconde nada, porque más que defenderse, Pablo estaba dando testimonio, estaba proclamando al Señor. Todo lo que decía Pablo era para la gloria del Señor. El versículo 9 nos lo dice claramente. Yo primeramente, le dice a Agripa, había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Era un hombre honesto, Pablo. Equivocado, evidentemente, religioso, con un celo religioso por Dios, pero un celo que le llevaba a no conocer a Dios verdaderamente. Un celo que hacía que su corazón se endureciera ante la necesidad. Un celo que no llevaba a amar, que no llevaba a realmente disfrutar de la presencia de Dios. Un celo que le hacía ser cruel, incluso persiguiendo a aquellos que habían aceptado al Hijo de Dios. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron yo di mi voto. Imagínense cómo estaba impactando todo lo que estaba hablando y explicando Pablo en aquello que le estaban escuchando. Claro está que parece ser, por el contexto del pasaje, que la mayoría debían ser judíos que le acusaban, ¿no? Con buena o con mala intención. Pero también debía haber creyentes judíos que habían aceptado ya a Cristo. Y no sabemos si de las autoridades, de los soldados, de los jueces, de toda la gente que había en aquel auditorio, quizá estaban pensando y debían decir, cuán fuerte tiene que ser ese poder que ha tocado a Pablo, que de perseguir a creyentes y a cristianos, ahora él es perseguido por ser cristiano. Debía reflexionarles. Y yo te puedo asegurar que al mundo
podrá recibir o no recibir a Cristo. Quizá de la misma manera que nosotros fuimos duros antes de aceptarle, pero no podrán dejar de impresionar y de reflexionar en Cristo cuando tiene poder para cambiar y transformar vidas. Eso es lo que estaba diciéndole el Agripa. Saulo humildemente reconoce sus errores y su terrible pasado, porque para ver una transformación completa y real y profunda tenemos que partir de ese convencimiento y de ese aceptamiento, que aquello que fuimos ya no lo somos, ni lo seremos con la ayuda de Dios, porque el Dios nos ha tocado y nos ha transformado. Pablo, según sabemos de su biografía y de su vida, vivía correctamente como judío. Era una persona honesta, una persona moral en el sentido de que cumplía las leyes, pero de una manera rígida, de una manera sin amor, sin compasión. Él realmente hacía lo que debía hacer. Era un hombre, incluso podríamos decir, en aquella época por lo menos, políticamente correcto, ¿no? Esta expresión que se usa tan en boga ahora, ¿no? Porque era el modelo de la sociedad de aquel momento, ¿no? Y él correspondía y él respondía a la sociedad y al modelo que se tenía, ¿no? Y el judío tenía que hacer esto, tenía que hacer lo otro, cumplir unos ritos, respondía al modelo de lo que se esperaba de un judío, ¿no? Él vivía correctamente y él se creía cumplidor y lo era según su criterio, ¿no? Pero claro, cuando Dios toca, cuando Dios transforma, todo aquello que creíamos muchas veces que teníamos por importante, a partir de ese momento ya es basura, ¿no? Ya no tiene ningún valor. En el versículo 12, en el que Pablo inicia el relato de su conversión, dice: ocupado en esto iba yo a Damasco, con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. De alguna manera está hablando a Agripa de igual a igual, de persona con poder, con influencia, a persona con poder y con influencia. Le está diciendo: yo iba cumpliendo mi cometido, mi misión, con órdenes y autorizaciones para poder hacer lo que tenía que hacer. Ocupado en esto iba yo a Damasco, con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Él seguía las instrucciones también del grupo de sacerdotes para proseguir esa persecución. Lo paradójico de todo esto era, como vemos, y le está diciendo a Agripa: yo era miembro del Sanedrín, yo de alguna manera fui apóstol, enviado, lo que significa apóstol del Sanedrín, del poder religioso, y ahora también soy apóstol, pero ahora soy apóstol de Jesucristo. Ahora soy enviado por Jesucristo a difundir su evangelio y a mostrar su evangelio a todo aquel que quiera recibirlo y quiera aceptar a Cristo. Jesús, con eso quiero acabar, nos llama a un pacto, a un nuevo pacto. En un pacto en el que tenemos que simplemente recibirle como Salvador, es muy sencillo, aceptarle como Dios y Señor, pedirle perdón por nuestros pecados, darle las gracias porque nos pueda aceptar como hijos suyos, y solo que nos pide el que le podamos amar, el que le podamos adorar, servir, seguir, ser instrumento en sus manos y obedecerle. Es un pacto muy fuerte, un pacto que transforma nuestra vida. Ya todo aquel que hemos recibido a Cristo, ya a pesar de las vicisitudes y a pesar de esos dientes de sierra que a veces es la vida espiritual de todo creyente, a pesar de todo ello, siempre sobresale el Espíritu de Dios en nuestra vida y la fuerza del Espíritu Santo para levantarnos y darnos la luz. Yo quería compartir con ustedes ese texto, ¿no?, de un hombre que fue elegido, que fue llamado, como cualquiera de ustedes, como un servidor, de un hombre que sufrió un proceso de preparación, de fortalecimiento, para enfrentar todo lo que tendría que enfrentar, que no fue poco, que estuviese fuerte espiritualmente para poder servir al Señor, pero que a pesar de todo siguió su vida, siguió con su trabajo, con sus luchas, con sus viajes, con la relación con los que él amaba, con sus amigos, con sus familiares. Fue un modelo en muchos sentidos de un creyente de hoy, en muchos aspectos. Y yo creo que el Señor quiere esto de nuestras vidas. Seamos capaces de seguir ese proceso, pero para al final
hacer la vida que Dios quiere que hagamos, que es sobre todo y principalmente tener a Cristo en el centro de nuestra vida. Y yo quiero acabar con el último versículo de ese texto que hemos compartido, el 18, que dice: para que abran sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Hasta aquí la palabra del Señor. Yo brevemente les pido que inclinemos nuestras cabezas y presentemos estas palabras delante de Dios para que el Señor nos ayude en su voluntad y en el plan que tiene para tu vida y para mi vida. Te damos gracias, Señor, por esa oportunidad de reunirnos como iglesia, aún en la distancia. Sigue con nosotros, Señor. Te pido por mis hermanos, te pido, Espíritu Santo, que selles tu palabra en nosotros, Señor, que podamos ser instrumentos en tus manos para poder mostrar al mundo que tú eres Dios y Señor y que tú cambias y transformas las vidas y que das socorro y consuelo al que lo necesita en medio de la tribulación. Te alabamos y te damos gracias, Señor. Amén.